Continuando con el siguiente video, voy a hablar del tema funciones de usuario. Para ello ya tengo preparado el siguiente documento que voy a leer y explicar. Comenzamos. Funciones de usuario. Una función se define como un bloque o sección de programa encargado de desarrollar un proceso determinado o acción definida. El lenguaje C++ incorpora una buena cantidad de funciones clasificadas en sus bibliotecas. Sin embargo, no todos los procesos están definidos, por lo que se deben crear nuevas funciones personalizadas que permitan realizar dichas acciones. Bien, este tema es de los más importantes que se ven en el primer parcial, ya que deben de aprender a crear ustedes sus propias funciones. ¿Qué es una función? Bueno, ya lo leí como definición, son procesos que ya tienen una acción definida. Si ustedes han observado, la escritura de un programa en lenguaje C está basado en el uso de funciones. O sea, son pequeños comandos que ya tienen acciones definidas, como es el caso del print. Ustedes nada más hacen un llamado a esa función y la función lo que hace es mostrar un texto en pantalla. O la función limpiar pantalla, el CLRSSR, ustedes hacen el llamado a esta función y su acción es limpiar la ventana, todo lo que imprimieron en su ventana, y dejar el prompt en la posición 1,1. O tenemos la función gotoxy, que lo que hace es posicionar el prompt en las coordenadas que ustedes le indiquen. Entonces, todas estas son funciones que ya tienen definida una acción. Para este tema, nosotros lo que vamos a hacer es crear nuestras propias funciones para definir estas nuevas acciones. Así que debemos considerar algunos puntos importantes para poder crear nuestras propias funciones. Así que vamos a pasar al punto de lo que deben saber acerca de este tema. Comenzamos en el punto número 1. Dice, para desarrollar una función son necesarios 3 pasos. En el primer paso, debemos declarar el prototipo de la función. Entonces, la declaración del prototipo de la función consiste en definir el tipo, el nombre y los tipos de parámetros. Esto más adelante lo voy a realizar con un ejemplo. En el paso número 2 dice llamar la función. El llamado a la función, consiste en únicamente poner el nombre y los parámetros que requiere la función para realizar su acción, si es que los requiere. Y en el tercer paso dice elaborar la función, y entonces nuevamente se escribe el tipo, el nombre de la función y los tipos de parámetros que requiere, y para finalmente realizar la acción. Voy a pasar al compilador nada más para hacer la escritura de estos 3 pasos que consisten precisamente en la declaración de mi función. Bien, vamos a crear un nuevo proyecto. Consola aplicación en C. Vamos a ponerle de nombre funciones. Y finalizamos. Desplegamos en nuestro manejador el editor y modificamos nuestra plantilla. Para este caso vamos a dejarlo así. La intención es nada más explicar los pasos que se tienen que seguir para crear una nueva función. Pero antes, quisiera hacer un comentario con respecto a estos pasos referido a las funciones que ya tenemos. Por ejemplo, en el caso de la función gotoxy, cuando yo hago el llamado a esta función, lo que pongo es precisamente el nombre de mi función, gotoxy, y coloco los parámetros que requiere para ejecutar esta acción. ¿Cuál es la acción de esta función? Ubicar el prompt en las coordenadas que yo le especifique aquí. Ahora, si yo relaciono esta parte del código a los pasos que se mencionan para crear una función, ¿a qué paso corresponde esto? Veamos el documento. Corresponde al paso 1, al paso 2 o al paso 3. Si ustedes se dan cuenta, corresponde al paso número 2,
ya que solamente se pone el nombre de la función y los parámetros que requiere. No estoy especificando el tipo ni tipos de parámetros. Entonces esto que estoy escribiendo en el compilador corresponde al paso número 2. Entonces este es mi paso número 2. Y si ustedes se dan cuenta, cuando construyen su programa, lo único que hacen es llamar funciones. Llaman funciones y a partir de esas funciones crean su programa. No están elaborando funciones, no están definiendo prototipos de las funciones, porque se supone que estas funciones ya existen. Ahora bien, tomo esto como ejemplo porque esta función se desarrolló previamente y el desarrollo y declaración del prototipo de esta función se encuentra en un archivo que yo adjunto como cabecera dentro de mis librerías. Entonces, para que esta función funcione, tiene que tener los otros dos pasos, el paso número 1 y el paso número 3. El paso número 1, que es la declaración del prototipo, y el paso número 3, que es la elaboración de la acción de esta función. Entonces, bueno, estos dos pasos están contenidos dentro de mi archivo edit. Por eso es que lo incluyo como cabecera de mi programa. Y si yo abro este archivo, pues voy a encontrar los otros dos pasos. Así que bueno, vamos a abrir el archivo para que ustedes observen lo que les estoy diciendo. De aquí le doy a abrir con bloc de notas y vamos a dirigirnos precisamente a la función gotoxy. Vean, esto de aquí. Esto de aquí corresponde precisamente al paso número 1, que es definir el tipo, el nombre de la función y los tipos de parámetros que emplea. En este caso, bueno, el tipo de mi función es void. ¿Por qué void? Pues porque no retorna ningún valor numérico. Una función que realiza una acción y no retorna valor se define como tipo void. Más adelante veríamos otro ejemplo. El nombre de mi función, pues aquí yo le estoy nombrando gotoxy. Yo pude haber colocado cualquier otro nombre, pero bueno, lo quise adaptar a las funciones que anteriormente existían en el compilador Turbo C, así que bueno, respeté el nombre y lo dejé igual. Y en cuestión a los parámetros, yo necesito dos parámetros, que precisamente son la posición en X y en Y donde quiero que se ubique el probe. Y tengo que indicar de qué tipo son, y entonces son parámetros enteros, no flotantes, son enteros. Y todo esto corresponde al paso número 1. Nuevamente voy a desplegar el documento para que ustedes observen. Paso número 1 dice declarar el prototipo de la función. Defino el tipo, el nombre y los tipos de parámetros que va a emplear. Nuevamente, el tipo corresponde al valor que me regresa mi función. Si yo estoy esperando que realice una acción y después de esa acción me entregue un valor numérico, entonces ¿de qué tipo es ese valor numérico? ¿Es entero? Ah, bueno, entonces aquí le pongo int. ¿Es flotante? Ah, bueno, entonces aquí le pongo float. ¿Es de tipo char? Entonces aquí le pongo char. ¿Es de tipo doble? Ok, entonces aquí le pongo doble. Si no me entrega nada, entonces le pongo void. El nombre es a consideración de ustedes. Simplemente consideren que deben de seguir sus reglas para el uso de un identificador, es decir, no tener espacios entre medias, no usar letras acentuadas, palabras reservadas del lenguaje C, la letra ñ y no comenzar por número. Entonces esto ya lo habíamos mencionado en la parte de mis primeros pasos de programación. Y con respecto a los tipos de parámetros, bueno, ¿cuántos parámetros requiere? 1, 2, 3 o ninguno. Cada tipo de parámetro que ustedes especifiquen tendrá que estar separado por coma. Entonces definen el tipo y el nombre del parámetro. Bien, esto es con respecto al paso número 1, que corresponde a la declaración del prototipo. El paso número 2, bueno, no olvidar que el llamado a la función únicamente lleva el nombre de la función y los parámetros, ya no lleva tipo. Entiendan este paso número 2, no hay que implementar tipo. Normalmente llegan a cometer errores y por ejemplo aquí en el llamado a la función gotoxy, cuando ustedes crean sus propias funciones, terminan por ponerle aquí en el llamado void
y aquí dicen in3, in4, o sea, le están poniendo tipo. Al ejecutar su programa, pues esto les va a marcar un error, porque esto ya no es llamado a la función, ahora esto es un prototipo y estaría mal. Entonces cuidado cuando hagan llamados a la función, porque no lleva tipo. Con respecto al paso número 3, dice que es la elaboración de la función y hay que definir otra vez el tipo, el nombre y los tipos de parámetros. Y dentro del ámbito de la función, bueno, cuando digo ámbito es la apertura y cierre de llaves, hay que incluir la acción. Y si regresamos a nuestro archivo, pues entonces aquí tenemos también definida ya el paso número 3, que es la elaboración de la función. Aquí está el ámbito de mi función gotoxy y esto es el proceso que me va a permitir colocar el prompt en la coordenada x y y que yo le indique. Entonces de esta manera es como creamos funciones. Les voy a poner otro ejemplo. Y es muy claro. ¿Por qué insisto mucho en que adjunten una carátula a su programa? Porque finalmente se trata también de una función. ¿Cómo se llama nuestra función que hemos creado? Carátula. Al menos así es como yo lo he estado llamando. Carátula, punto y coma. El nombre yo lo especifiqué como carátula y no lleva parámetros. Entonces, para yo poder utilizar esta función, tuve que haber declarado el prototipo y haber definido su acción, o sea, el paso 1 y el paso 3, porque finalmente, recuerden, esto es el llamado. ¿Dónde están definidos estos elementos? Pues en mi archivo. En mi archivo de cabecera, al cual he nombrado como prueba.c. Si abrimos este archivo, entonces nos vamos a encontrar con estos elementos. Y recordando de la primera clase, yo les mencioné que había una situación que no era correcta para el uso de esta función y que en este punto ahora lo vamos a corregir. Pero bueno, antes pasemos a la apertura del archivo prueba.c. De aquí mismo damos clic derecho y abrir con bloc de notas nuestro archivo prueba.c. ¿Qué van a encontrar? Bueno, lo que ustedes desarrollaron como su programa que corresponde a la carátula. Recuerdan que el primer punto era comentar estos archivos. Y estos archivos se comentaban porque finalmente no se requieren. No es un programa, es una función. Entonces bien los puedo comentar o los puedo eliminar. Ahora vean ustedes, este es el prototipo de mi función carátula. Para declarar un prototipo, que es el paso número 1, nuevamente necesito definir el tipo, el nombre y tipo de parámetros. De alguna forma aquí lo estamos haciendo. Yo le estoy diciendo que es de tipo entero. Quiere decir que esta función al final, cuando termina, me va a regresar un valor numérico entero. ¿Cuál es ese valor numérico entero que me entrega? Un 0. Entonces aquí, cuando termina la función carátula, me entrega un 0. Y vamos a comprobar que efectivamente regresa un 0. Después, el nombre de mi función es carátula. Recuerden que reemplazamos en su momento la función principal main por otro nombre. Y aquí yo le coloqué como nombre carátula. Y luego los parámetros. ¿Necesita un parámetro para hacer este proceso? Pues no. Yo no necesito mandarle el valor de X, el valor de R o a un valor. Simplemente esta función lo que hace es imprimir una carátula. No realiza ningún proceso aritmético. Por lo tanto, bueno, aquí no requiere parámetros y lo correcto era haber escrito aquí void. Esto es lo correcto. Ahora voy a guardar para comprobar el retorno que me da mi función carátula. Aquí guardamos. Ya escribí la palabra reservada void, que es lo correcto, o haberlo dejado vacío. Y nuevamente pasamos al compilador. Voy a copiar el archivo a mi carpeta de proyecto. Tanto edit como prueba los voy a copiar en mi carpeta de proyecto. Entonces aquí en funciones agregamos estos dos archivos y regresamos al compilador. Bien, cuando yo hago el llamado a mi carátula, lo que hace es desplegar
toda la información que corresponde a la carátula y al final retornar un valor numérico. Ese valor numérico es un 0. ¿Dónde queda ese valor numérico 0? Pues se pierde porque no ha sido asignado. Entonces, si yo asigno ese valor, vamos a suponer aquí a x, punto y coma. A x le voy a asignar el valor que me retorna mi función carátula. Quiere decir que si yo imprimo este valor, el que almacenó x, voy a ver aquí un 0. Vamos a comprobarlo. Con un printf vamos a imprimir en formato entero decimal el argumento x. Y hasta aquí yo tendría que ver en mi pantalla el valor 0. Ejecutamos nuestra aplicación. Ahí está nuestra carátula. Y vean ustedes, este es el 0 que me retorna mi función carátula. Cada vez que ustedes retornen un valor, tendrán que indicar de qué tipo es. Y si ese valor no lo asignan, obviamente se pierde. Por ejemplo, aquí yo le puedo decir que x inicial vale 10. Después llamo mi carátula y el valor que retorna se pierde porque no lo he asignado a ninguna variable. Por lo tanto, aquí en x lo que tengo que ver es el 10. Y aquí está en pantalla este 10 que le estoy mencionando. Entonces, bueno, si no quieren perder el valor que retorna una función, se tiene que asignar a una variable o se puede imprimir directamente como argumento. Entonces copio esta función y la pego aquí. ¿Qué estoy imprimiendo? Lo que me retorna mi función carátula. Y nuevamente voy a ver el 0. Ya no voy a ver el 10 porque no estoy imprimiendo aquí la variable x. Aquí vamos a poner un get e incluir la biblioteca Conio. Ejecutamos. Y aquí está el 0. Véanlo ustedes. Este es el 0 que se imprimió en la última posición donde se encuentra el prom. Y bueno, que al final no lo asigné a ninguna variable, pero que sí lo estoy mostrando en pantalla. Si yo voy a mi carpeta de proyecto, funciones, y modifico el archivo prueba para decir que el valor que me va a retornar no sea 0, sino un, por ejemplo, vamos a ponerle un 239. Esto es lo que estaría retornando. Voy a guardar el archivo nuevamente y vamos a ejecutar nuestra aplicación para que ustedes observen que ahora lo que retorna mi función carátula no es un 0, es ese 239. Y aquí está, 239. En todo caso, bueno, lo que yo quiero que ustedes observen es que se tiene que incluir como parámetro el valor que va a retornar mi función. Yo aquí le estoy diciendo que mi función carátula retorne un valor entero. Sin embargo, les pregunto, ¿para qué quiero ese valor? ¿Para qué quiero que me retorne este valor? ¿Lo voy a utilizar en algún proceso? ¿Lo voy a emplear para hacer otro cálculo? Si no es el caso, pues entonces no es necesario retornar un valor. Esto de aquí sería incorrecto porque no voy a utilizar ese valor. ¿Para qué retornar un valor que no voy a utilizar? Es innecesario. Así que bueno, para el uso de esta función carátula, como les comenté a un principio, el prototipo no es el adecuado. ¿Por qué? Porque al final yo no necesito que se retorne ese valor, puesto que no lo voy a utilizar para nada. Así que lo correcto para la función carátula era haberle aquí puesto void y no retornar nada. Así que esto era lo correcto desde un principio en el uso de mi carátula, que no mencioné porque no estábamos en este tema. Así que bueno, este es otro ejemplo del uso de, o más bien de la implementación de una función donde estoy siguiendo los 3 pasos para poderla crear. Vamos a volver al documento y a continuar con la teoría. Entonces, esto es lo que ustedes deben considerar cada vez que crean una función. Son 3 pasos. El primer paso es la declaración del prototipo de la función. El segundo paso es el llamado a la función. Y el tercer paso es la elaboración de la función. En el caso de la carátula, bueno, la elaboración de la función, pues ustedes la hicieron. Declararon dentro del ámbito la acción que corresponde precisamente a imprimir su carátula. ¿Haciendo uso de qué?
pues de GoToXY, TextColor, la función print. Entonces las funciones que ustedes crean se forman o se fabrican o se elaboran a partir de las mismas funciones que tiene el lenguaje C. Entonces esto es la declaración y la elaboración de su función. Aquí están los dos pasos. Y por último, en la función principal se hace el llamado. Y con esto serían sus 3 pasos. Continuando con la teoría, dice que en el punto número 2, las funciones se clasifican acorde a los tipos de parámetros y el tipo de retorno utilizado. Estas son. Y bueno, entonces debemos de poder más bien identificar que existen 6 tipos de funciones. Para el caso del lenguaje C, que es en el curso en el que estamos ahorita, existe la función vacía con o sin retorno. Existe la función paso por valor con o sin retorno. Y existe la función paso por dirección con o sin retorno. Estas son las 3 funciones que me interesa para este curso ustedes aprendan. Adicional, en lenguaje C++ se tiene estas 3 funciones y se agregaron estas 3 nuevas. Función paso por referencia con y sin retorno. Función paso con parámetros por omisión con y sin retorno. Y la función con parámetros constantes con y sin retorno. Estas funciones pues son importantes, sin embargo, bueno, si es necesario las vamos a emplear o las voy a comentar en su momento. Pero bueno, principalmente a mí me interesa que ustedes aprendan a utilizar las del lenguaje C, estas 3 primeras. Ahora vamos a identificar alguna de estas funciones con las mismas que ya hemos empleado en los ejemplos y prácticas que se han desarrollado. Por ejemplo, una función vacía. Una función vacía es la que no lleva parámetros, o sea que no requieren de ningún parámetro para hacer su acción. Entonces, ¿qué funciones conocemos como vacías? Pues tenemos la función limpiar pantalla, CLR, SCR, a la cual yo no le especifico aquí ningún valor numérico, o sea, yo no le pongo aquí un 2 o una variable X, no, simplemente queda sin parámetros. Estas son tipos de funciones vacías. Otro ejemplo pues es nuestra carátula, no requiere de ningún parámetro para hacer su acción. Otra función precisamente es la función get. Entonces todas estas son funciones vacías. Ahora se clasifican en 2, puede ser función vacía con retorno o función vacía sin retorno. En el caso de la función limpiar pantalla es una función vacía sin retorno, o sea yo no espero de esta función ningún valor numérico. Simplemente limpia pantalla y regresa el prompt a la posición 1,1. Entonces es una función vacía sin retorno. Vamos a ver el ejemplo de la función carátula. Sabemos que es una función vacía, pero es con retorno o sin retorno. Si ustedes entendieron lo que hice hace un rato, yo dejé esta función ahora sin retorno. Entonces, de la forma en que quedó, sería función vacía sin retorno. O sea, no me retorna ningún valor numérico. Pero como estaba originalmente, era una función vacía con retorno. Que de hecho, ustedes observen, en el mismo prototipo se quedó todavía con la anterior ejecución. Sería que retorna un valor entero, se llama carátula y no lleva parámetros. Si yo ejecuto el programa, esto debe de cambiar y aquí tiene que decir que es void. Vamos a ver si se actualiza. Nuevamente ponemos el cursor y no se ha actualizado. Yo creo que es conveniente cerrar el compilador y volver a cargar nuestro programa. Bueno, el punto es que aquí el prototipo de mi función tendría que decir que esto es un void. A ver, vamos a ver el caso de la función limpiar pantalla. Vean ustedes, dice que es de tipo void, o sea que no retorna nada. Se llama CLR, SCR y no requiere de ningún parámetro. Entonces es una función vacía sin retorno. Así como está ahorita la función carátula, sería una función vacía con retorno. Pero bueno, sabemos que ya lo modificamos para que sea sin retorno y aquí debe de decir void.
Ahora vamos a pasar a la función get, que es otro ejemplo de una función vacía, pero si ustedes ponen el cursor sobre la función verán que lo que retorna es un valor entero. Entonces es una función vacía con retorno. Lo que retorna esta función, si no más no recuerdo, ya se los había comentado, es el valor que ustedes oprimen en su teclado. Por ejemplo, cuando llega aquí al programa hasta este punto, se detiene su aplicación, pero está esperando que opriman una tecla. El valor de esa tecla que ustedes oprimen se retorna, pero el valor que retorna, ¿dónde queda almacenado? Pues no queda almacenado en ningún lugar, así que se pierde. Lo mismo que pasó con lo de la carátula. Si ustedes quieren recuperar el valor que retorna, entonces asígnelo a una variable, y el valor que retorna, bueno, posteriormente ustedes deciden qué hacer con él, si lo imprimen, si hacen algún otro proceso aritmético, etcétera, etcétera. Entonces esto corresponde a las funciones vacía. Ahora vamos a ver el ejemplo de una función paso por valor. Una función paso por valor es aquella que sí lleva parámetros. El ejemplo sería la función gotoxy. Entonces todas las funciones que tienen parámetros o que requieren de algún valor numérico para realizar su acción son clasificadas como funciones paso por valor. ¿Cuáles conocemos? Pues la función gotoxy, la función textcolor, la función que se encuentran dentro de la biblioteca mat, por ejemplo el seno. Y bueno, todas en general, las que se encuentran en la biblioteca mat, son funciones paso por valor. Y nuevamente podemos poner el cursor sobre la palabra y verán que todas las funciones paso por valor tienen parámetros. En este caso gotoxy tiene dos parámetros enteros y son necesarios para poder realizar su acción. Si yo no le proporciono estos dos parámetros, entonces no va a saber en qué posición va a colocar el prompt. En el caso de la función textcolor también dice que lleva dos parámetros, entonces es una función paso por valor. Si yo lo dejo así me va a marcar un error porque me está pidiendo que yo ponga aquí dos parámetros. Y un parámetro para esta función es el color de la letra y el otro es el fondo. Entonces ya hemos trabajado con esta función. A ver, vamos a ver el caso del seno. En el caso de la función seno, deje que despliegue la información. Aquí no me lo está desplegando porque no he colocado la biblioteca, por eso no me da la información. Bien, en el caso de la función seno, saben ustedes que lleva un parámetro aquí, y ese parámetro pues puede ser una variable o puede ser una constante. Al final deben considerar que es una función paso por valor. Ahora, también se pueden clasificar en dos: paso por valor con retorno o paso por valor sin retorno. Y nuevamente el retorno o sin retorno va a depender del tipo de dato que especifiquemos en el prototipo. Si ustedes le ponen void, entonces quiere decir que no retorna nada. Entonces la función gotoxy es una función paso por valor sin retorno. En el caso de la función textcolor, igualmente es una función paso por valor y sin retorno, porque aquí le especifico que es void. Voy a actualizar la ejecución de mi programa agregando la biblioteca mat para ver si me entrega ya el prototipo de mi función seno. Entonces vamos a poner aquí mat.h, corremos el programa y verificamos si me entrega el prototipo. Bien, ya está. Entonces vean el caso de la función seno. Dice que requiere de un parámetro doble y que me retorna también un valor doble, lo cual quiere decir que es una función paso por valor con retorno. Y bueno, en general así es como podemos clasificar estas dos primeras. La tercera función que me marca aquí es la función paso por dirección con o sin retorno. El caso de estas funciones son muy específicas. La mayoría de ellas las vamos a encontrar para el uso de funciones de cadena que se encuentran dentro de la biblioteca string. Pero bueno, aquí tenemos un ejemplo que es el uso de la función print y de la función scan. Son ejemplos de funciones que llevan parámetros por dirección,
que es el último, son funciones paso por dirección, con o sin retorno. Bien, las funciones paso por dirección son aquellas que llevan como parámetros apuntadores. El tema de apuntadores lo vamos a ver en el tercer parcial. Entonces vean el prototipo de esta función. Lo que implementa aquí es un apuntador char. Entonces quiere decir que es una función paso por dirección. En general también las tenemos con o sin retorno. Y vean ustedes que la función print retorna un valor. Sin embargo, ese valor siempre lo hemos dejado perder. ¿Qué creen ustedes que retorne esta función print? Recuerden, en este caso, es un solo dato lo que retorna. No esperen que retorne muchos datos. Muchas veces dicen, pues retorna la palabra. No. Porque, por ejemplo, podemos hacer esto. Yo voy a escribir en pantalla la palabra hola. Cuando yo ejecute mi programa, debe de aparecer la palabra hola. Entonces vamos a la ejecución del programa. Entonces vean ustedes, aquí ya imprime la palabra hola. Una vez que se ejecutó esta función y realizó la acción que consiste en mostrar en pantalla la palabra hola, esta función me retornó un valor, pero este valor siempre lo hemos dejado perder. ¿Qué creen que retorne la función print? Pues vamos a utilizar nuestra variable x y asignarle ese valor para ver qué es lo que retorna, y posteriormente utilizar de nueva cuenta la función print para mostrar en pantalla lo que guardó mi argumento x. Entonces aquí le vamos a decir que muestre en pantalla en formato entero decimal el argumento x. Ejecutamos nuevamente y vean ustedes, este es el hola que corresponde a la cadena para el primer print, y luego en el segundo print yo estoy viendo un 4, que es lo que guardó o que es lo que retornó la función print y se asignó a mi variable x. ¿Qué es este 4? Pues el número de caracteres que tiene mi cadena. Y vean ustedes cómo es que son las cosas. Utilizamos las funciones y no nos damos cuenta de ciertas cosas, ¿no? Resulta entonces que la función print es una función paso por dirección con retorno. Pero normalmente el retorno lo dejamos perder porque no lo utilizamos para ninguna otra cosa. Si ustedes utilizaran este retorno, a lo mejor se emplearía para acomodar su texto en otras coordenadas, especificar la ubicación de cada texto sin que se estén sobreescribiendo. Entonces normalmente no lo hacen y dejamos perder este dato. Bien, este es el ejemplo de una función paso por dirección con retorno. Veamos el prototipo de nuestra función scan. Y nuevamente la función scan implementa apuntadores. Quiere decir que es una función paso por dirección y también retorna un valor. Este valor también, al igual que el print, lo hemos dejado perder. Si quieren ustedes ver qué es lo que retorna, hagan lo mismo que hice con el print y ustedes obtengan sus conclusiones de qué es lo que retorna. Bien, en general estos son los tres tipos de funciones o clasificación de funciones que tenemos en el lenguaje C. Más adelante, bueno, nosotros vamos a tener que crear nuestras propias funciones y determinar qué tipo de función es la que vamos a emplear y cuál es la que mejor se adapta a la circunstancia de nuestros programas. Vamos a continuar con el documento. En el punto número 3 dice: una función solo puede retornar un valor o una dirección. Este punto número 3 es muy importante, no olvidarlo, sobre todo, porque muchas veces quieren retornar 2, 3 o 4 valores de una sola función y eso no es posible. Una función solamente puede retornar un solo valor o una dirección. No esperen retornar 2 valores porque eso no es posible. Si ustedes crean una función y tienen como idea retornar 2 valores, eso sería un error, y además, por sentido lógico y común, ¿cómo es que asignan 2 valores a una variable? Eso no es posible. Supongan ustedes, dicen, este es el prototipo de una función que se llama suma, que necesita 2 valores enteros, el de x y el de y como acción dicen, voy a retornar
la suma de x más y. Y otros dicen, bueno, pues de una vez retornamos la resta de x menos y. Entonces pretenden retornar dos valores. Esto no es posible hacerlo. No es posible retornar dos valores. Si ustedes observan, aquí está el prototipo de mi función y su desarrollo. Entonces estoy haciendo el paso 1 y el paso 3. ¿Qué me hace falta? Llamarla. Entonces vamos a suponer que yo aquí llamo la función suma. Suma y le mando dos parámetros, 4,7. Entonces esta función suma lo que hace es retornarme, supuestamente ustedes dicen, dos valores. Y esos dos valores los van a asignar. ¿Y cómo los asignan a x? No es posible que x almacene dos valores. Una variable solamente puede almacenar un dato. Y escribir que a x le asigno el valor que me retorna mi función suma, ¿cuál va a asignar? ¿La suma o la resta? Y es ilógico creer que x va a almacenar los dos datos. Si almacena dos datos, entonces ¿cómo después imprimo esos dos datos? O sea, simplemente no tiene sentido hacerlo. Y aún así ustedes van a querer insistir en querer regresar o retornar dos valores de sus funciones. Eso no es posible. Para sacar dos datos, tres o más datos de su función, existen otros métodos que se pueden emplear, pero menos por retorno. Así que bueno, vamos a continuar. En el punto número 4 dice, es posible dividir un programa por funciones o módulos, permitiendo que su desarrollo sea más claro y manejable. A este tipo de programación se le conoce como programación modular. Bien, en adelante vamos a estar trabajando mucho con funciones para desarrollar programas a partir de módulos, o sea, lo que conocemos como programación modular. Y bueno, todo esto lo vamos a ir desarrollando con la práctica, así que bueno, este punto lo vamos a dejar pendiente y en su momento les diré, esto ya es programación modular. Pasemos al punto número 5 y dice, las plantillas para implementar una función son, y tenemos dos plantillas, de hecho hay una tercera, pero bueno, a mí me interesa que aprendan a utilizar la número 1 o la número 2. La número 3 es basado en un archivo, como lo hace el compilador a través de sus bibliotecas, o como lo hicimos con la carátula. No me interesa que ustedes lo hagan así, quiero que lo hagan a través de la plantilla número 1 o plantilla número 2. En la plantilla número 1, primero van a establecer sus bibliotecas. Después van a desarrollar la declaración de la función, o sea, el prototipo, el paso número 1. Importante, señalar el término del prototipo con punto y coma. Después viene la apertura de la función principal main. Y dentro de la función principal main, pues saben ustedes que hay que hacer el llamado a la función. Y después del cierre del ámbito de la función principal main, pues sigue la elaboración de mi función. Generan su apertura de esta función y desarrollan la acción dentro de su ámbito. Este sería la plantilla número 1. La plantilla número 2, bueno, tiene un poquito de parecido. En este caso, vean ustedes, comienzan con las bibliotecas. Y después de las bibliotecas viene la declaración y elaboración de la función. O sea, al mismo tiempo hacen el paso número 1 y el paso número 3, que es como yo lo he trabajado en mis archivos de edit y la carátula. Una vez que definen su declaración y su elaboración, pues sigue la apertura del ámbito de la función y su acción. Si ya tienen estos dos pasos, bueno, entonces en la función principal main, lo único que queda es hacer el llamado a la función. Bien, con esto voy a finalizar la parte teórica de este tema, funciones de usuario. Voy a pasar al desarrollo de algunos ejemplos que permitan aclarar el uso y creación de nuestras funciones de usuario. Pasemos al compilador con nuestros ejemplos.